Buenos días, vamos a continuar con una nueva sesión del curso y les recuerdo lo que estábamos y hacia dónde vamos. Ya estamos en el bloque de argumentación, que tiene que ver ya con la segunda parte del curso que implica precisamente argumentación en el marco de debates y debates de temas sociocientíficos, y estábamos viendo un tipo de argumentación que es la argumentación empírica o inductiva, como quieran llamarle, la cual se basa en argumentar a favor de una idea basado en datos. Y estamos viendo el caso de la afirmación que las mujeres son discriminadas salarialmente, afirmación que, repito, no estábamos discutiendo que existía brecha salarial, eso lo dábamos por hecho, era si la causa obedecía a una razón discriminatoria, por ejemplo, por su género. Y al respecto, vimos que cuando uno tomaba un dato, como la brecha salarial misma, ese dato podría interpretarse como a favor de la afirmación que son discriminadas por cuanto existen tanto datos individuales como colectivos a nivel de países que muestran un patrón sistemático, que en todos los países las mujeres tienen en promedio ingresos menores que los hombres. ¿Ok? Y eso uno lo podría interpretar como una clara evidencia a favor de la idea de que hay una discriminación por género a nivel salarial. Sin embargo, también vimos que esos datos, así por sí solos, ¿no es cierto?, uno finalmente los interpreta. Por cuanto uno podría tomar estos mismos datos y darle otra interpretación. De hecho, esas interpretaciones surgieron de ustedes mismos cuando les mostré otros datos. Por ejemplo, estos datos que están acá, en donde no recuerdo quién, planteó que si uno mira ahora la distribución de género, de cuánto trabajan hombres versus mujeres, se muestra lo gráfico, lo que muestra los gráficos sin interpretación es que en las horas, en la mayor cantidad de horas, por ejemplo, sobre 45 horas, eh, trabajan más los hombres que las mujeres. Y algunos de ustedes interpretó este dato como diciendo, bueno, entonces la brecha salarial no obedece a temas de género, sino que obedece a más horas de trabajo. ¿Ok? Esa es otra interpretación, a pesar que también hubo otro compañera de ustedes que dijo, claro, se puede interpretar así, pero también se puede interpretar como que la mujer no puede trabajar más por todo este tema de la discriminación y cómo se le endosa el mayor trabajo en labores de crianza. Entonces, ¿qué es lo que concluimos en esta discusión que tuvimos en la clase pasada? Concluimos que en última instancia no existe el dato bruto, todo dato es interpretado. Y por eso la argumentación empírica, que es importante ciertamente, o sea, si uno tiene datos, tiene que entregarlos, si son datos pertinentes a una discusión, pero son datos que obedecen a lo que en lógica se llaman argumentos que no son necesariamente válidos porque pasan por una etapa de interpretación. Y además que uno tampoco puede generalizar. O sea, con un caso yo tampoco puedo generalizar a todo el mundo, primera debilidad. Y la segunda debilidad es que todo dato tiene una interpretación y esas interpretaciones pueden ser distintas para un mismo dato. Entonces la argumentación empírica, insisto, es muy importante, pero por sí sola no es suficiente para tener un debate completo. ¿Okay? Algunos de ustedes mencionó una frase bien atingente que decía, en el fondo no existe el dato duro. Claro, no existe el dato duro, todo dato está interpretado. ¿Okay? Y creo que en eso habíamos quedado. Yo le subí ahora, recién antes de la clase, un documento que habla de argumentación, ahí sale con más detalle qué se entiende por argumentar deductivamente, inductivamente, etc. No sé si hay alguna duda, alguna consulta antes de avanzar. ¿Dudas, consultas? ¿No? Ok. Yo ni siquiera alcancé a mostrarle todos los datos. Ya, o sea, alcancé a mostrar algunos. Y la discusión se volvió bien interesante y bien participativa.
por cuanto ustedes, claro, inmediatamente empezaban a ver datos y a darle su carga teórica o conectaban sus concepciones previas a estos datos. Y alcanzamos a ver estos que están acá, ya el tema de la brecha salarial por género, en donde se veía un dato que era bien interesante, que la brecha salarial claramente es mayor en lo que se llaman los empleadores y trabajadores por cuenta propia, es decir, los que no trabajan con contrato para otra empresa, porque esas son independientes, por así decirlo. Claro, ¿qué quiere decir esto? Que las trabajadoras independientes tienen una brecha aún mayor respecto del hombre, respecto de las trabajadoras dependientes. Y ahí vimos varias interpretaciones a esto. Algunos decían que, bueno, este dato muestra en el fondo que, o sea, algunos lo interpretaron así mal no recuerdo. Disculpe si lo digo mal porque tengo otro curso que estamos discutiendo exactamente este mismo gráfico, entonces puede que lo que voy a decir no lo dijeron ustedes. Cuando yo mostraba este gráfico, me acuerdo que una discusión muy interesante que se planteó, que creo que apareció con ustedes, era que este dato demuestra que la brecha no obedece a una discriminación de género, por cuanto la mujer no se discriminaría a sí misma para pagarse menos, si es que es independiente. ¿Ok? Sin embargo, también salió la interpretación alternativa en el sentido de que una interpretación que favorecería igual a la tesis de que hay un acto discriminatorio, del punto de vista que se podría decir que el hecho que las trabajadoras independientes ganen menos refleja de forma más clara las dificultades sociales que tiene para trabajar, por cuanto en el caso de una trabajadora independiente, dado que su sueldo depende exclusivamente de su productividad y no de un contrato, bueno, la carga de la crianza se va a ver reflejada aún más en una brecha. ¿Se fijan? Entonces es interesante cómo uno puede interpretar desde varios puntos de vista unos datos. Por eso es importante que en toda discusión que se presentan datos, ojalá que se presenten distintos tipos de datos para que uno vaya ponderando las distintas interpretaciones, porque yo puedo interpretar de muchas formas un dato, pero si yo voy aportando más datos de distinto tipo pertinentes a la discusión, puede que todas estas interpretaciones rivales después empiecen a debilitarse. ¿Okay? Mientras más datos yo aporte, son como más controles de calidad para ver cuál interpretación sigue manteniéndose coherente. No sé si me explico. Porque, por ejemplo, les pongo un caso. Supongan que ustedes, al ver este gráfico, ustedes entonces adoptan estas dos posturas. Están quienes dicen que este gráfico demuestra que la brecha salarial no obedece a temas de discriminación, por cuanto las trabajadoras independientes ganan aún menos y no hay ningún empleador que las discrimine ahí. Y está en el otro grupo que adhiere a la segunda tesis, ¿no es cierto?, que es la que acabo de mencionar, de que refleja aún más la discriminación a la hora de la crianza, que se ve reflejada en un menor ingreso de una trabajadora independiente. Supongan que tenemos esos dos bandos. Independiente a cuál bando ustedes adhieran ahora, pueden estar en estatus de duda también. Si yo le hago la pregunta, ¿qué datos extra ustedes necesitarían para descartar una de las dos interpretaciones? ¿Qué datos ustedes irían a buscar? ¿Me entienden la pregunta? O sea, si ustedes quisieran demostrar que quien opina distinto a ustedes está equivocado o equivocada, ¿qué datos necesitarían para refutar la interpretación alternativa? ¿Se entiende la pregunta, no? ¿Aló? ¿Me escuchan o no? Se entiende la pregunta, pero es una pregunta compleja. Ah, ya, pensé que no me escuchan. Ya. Disculpe. Ya, aquí me están respondiendo. Ya, Arnaldo dice, ¿podrían ser leyes? ¿Tú te refieres a leyes, Arnaldo, como leyes de tipo así como jurídicas, así? Sí. Sí. Ya, a ver si entiendo bien. Entonces tú dices, tú irías en busca de leyes, pero ¿qué tipo de ley? Ahí ese es muy bien preciso. A ver, piensa. ¿Qué tipo de ley? Llevándolo a un punto de país, me gustaría, por ejemplo, ver qué dice la legislación chilena respecto al tema.
porque, bueno, por lo que sé, igual hay como varias leyes que están como cargadas para un lado, al lado de los hombres, son bien sexistas algunas leyes chilenas. O sea, poniéndolo en punto de país, sí, porque ya si lo llamo a nivel global es más difícil. Pero, por ejemplo, ¿una ley de qué tipo? Te pongo un caso. Suponte que existiera una ley que dijera explícitamente, la República de Chile está absolutamente prohibido pagarle menos a una mujer por el mismo trabajo que un hombre. Suponte que existe esa ley, ¿ya? Que te aportaría algo a la discusión, en el sentido de que tú deslegitimarías o apoyarías una de las dos posturas, o te estás refiriendo a otro tipo Mm, de... No, sí, sí, yo creo que sí me serviría para la discusión, Y si porque existiera podría, esa ley tal cual como te la dije, ¿qué sí, querría tal cual, decir? si fuera tan maravilloso, sí, ¿Se descartaría la tesis discriminatoria? no la descartaría, ¿Pero pero la sí, por ejemplo, debilitaría? un poco sí, pero no la descartaría porque todos sabemos que las leyes así como tipo escritas y en la práctica son cosas muy diferentes, pero tal Hay, vez sí, hay varias leyes que no se cumplen, ¿no es cierto? sí, pues por eso, pero igual como que le bajaría como un puntito. Súper, súper. Ah, que eso es lo importante, ¿se fijan? Cuando uno argumenta, a ver, quizás lo voy a explicar, no les va a gustar mi analogía, pero desde mi punto de vista esto es como una balanza. Si yo tengo dos posturas, vamos a ver en qué balanza hay más peso y hacia dónde se inclina. Y claro, si yo agrego el argumento de una ley, va a favorecer una postura y va a desfavorecer a otra. ¿Ok? Entonces, los debates complejos normalmente se presentan más o menos así, como es difícil concluir cuál postura tiene la razón y cuál no, porque son complejos y por lo tanto involucran muchas variables y uno no puede abarcarlo todo, uno abarca algunas cosas. Bueno, finalmente los debates se van viendo así. ¿Okay? Aquí Antonella dice, ¿podría ser la productividad? Ya, a ver Antonella, con productividad, suponte que yo te aporte el siguiente dato, que dice que las mujeres en términos de hora trabajada, producen más que los hombres. Y yo te entrego un gráfico así, incluso de todo Chile, es una estadística súper buena. Muestré en todos los trabajos, en todas las profesiones, con distintos años de experiencia, y comparé hombres con mujeres con todas esas variables, y las mujeres producen un 20% más que el hombre. ¿Te aportaría a ti a deslegitimar la postura en contra de la tesis de discriminatoria o no? ¿Qué diría? Antonella dice, ¿tú crees que es a favor? ¿Pero es a favor de quién? Ah, sí, no, entiendo, no importa que lo hagas por chat, pero sería a favor de la tesis discriminatoria, ¿no es cierto? Claro. O sea, si existiera un dato que dijera, mira, eh, las mujeres trabajan las mismas horas, pero producen más, todo tu argumento, voy a plantarlo bien en un extremo, para que ustedes, para tratar de convencerlo, ¿ya? Todo tu argumento de que obedece a menor horas de trabajo no tiene ningún sentido, porque finalmente a las mujeres producen más. Claro, ya, esto es importante lo que dice Antonella, porque finalmente, si uno va a presentar el dato de la productividad, primero hay que estar de acuerdo que la productividad es un dato pertinente a la discusión. Y yo creo que en eso estamos de acuerdo. ¿Ya? Entonces, si las mujeres producen más, como dice Antonella, y aún así reciben menos, listo. Podríamos decir que ese dato podría hacer que la balanza que está más o menos así, de repente, sea así, ¿cierto? A favor de la tesis discriminatoria. ¿Se fijan entonces? Por eso es importante que en la discusión basada en datos se aporten distintos tipos de datos, porque un solo dato se puede interpretar de muchas formas, pero cuando les vamos sumando más datos, las distintas interpretaciones empiezan a caer y empiezan a quedar cada vez menos interpretaciones. ¿Ya? Aquí vamos a ver qué es lo que escribieron en el chat. Denme un segundo para no dejar a nadie fuera en el chat.
Sí, no, yo he visto todos los correos que me han mandado por el aula, así que si me llegara a faltar algún ensayo, yo les voy a preguntar. No he recibido tu ensayo, así que no se preocupe. A ver, aquí Martín dice, respecto a la productividad, lo peor es que eso pasa en súper pocos países. ¿A qué te refieres, Martín, con que pasa en pocos países? ¿Que las mujeres producen más o igual? Ahí me perdí. Si lo puedes aclarar, por favor. Aquí Scarlett dice, hay un estudio que yo encuentro que puede ayudar. Es el estudio de la Universidad de Pompeu Fabra en Barcelona, España, en donde mandaron 5.600 currículum equivalentes entre sí. La única diferencia era el género. Y de esos 5.600, el 30% menos de las mujeres son citadas a entrevistas, siendo que los currículums son equivalentes. Ya, ese es un dato que claramente es pertinente y claramente aporta al tema de la tesis discriminatoria. Creo yo, no sé qué opinan ustedes. Si le ponemos una balanza y vamos sumando datos, la tesis discriminatoria estaría ganando, estaría teniendo más peso en base a lo que estamos discutiendo, ¿ya? Aquí Martín decía que en pocos países pasa que las leyes son distintas. Ya te refería a las leyes, Martín, ya. Decía que en pocos países pasa que las leyes son distintas en lo escrito y en la práctica. Y eso es un problema acá. Claro, o sea, si ustedes ven, aquí incluso hasta en la Constitución dice que tenemos derecho a vivir en un medio ambiente limpio y en Chile existe la zona de sacrificio hace mucho tiempo y eso no se cumple, ¿no es cierto? Entonces hay un tema entre la Constitución, las leyes y los estamentos que fiscalizan y aplican, digamos, la justicia. Y aquí dice, o sea, el anarquismo o el poco pragmatismo es un factor para cada país. Sí, se fijan que el tema es como complejo, porque claro, hay gente que se aferra al tema de la tesis y las leyes. Yo he visto estos debates del género en otros países y dicen, en este país está prohibido por ley que se le pague menos a un hombre que a una mujer y por lo tanto esta tesis y la discriminación no tiene ningún sentido. ¿Ya? Pero ese argumento que obviamente que es pertinente, no implica una conclusión definitiva. Porque hay que ver si se respeta esa ley, ¿no es cierto? Si hay fiscalización, si hay pena efectiva, si no hay impunidad, si esa ley considera como acto discriminatorio realmente todo lo que entendemos por discriminación, no solamente algunas cosas. El caso del currículum es un dato bien pertinente. Se puede interpretar de varias formas, ¿ya? Pero claramente la interpretación discriminatoria creo yo que es la más coherente, creo. No sé si ustedes tienen otra interpretación del dato de los currículums que acaba de dar su compañera. O sea, el hecho que se convoque un 30% menos a las mujeres que mandan currículum iguales a los hombres, ¿no es cierto? ¿De qué otra forma se puede explicar que no sea discriminatorio? O sea, no la llaman por el solo hecho de ser mujer. Si es que esa es la única variable que cambia, ¿ya? Pero ¿usted lo podrían interpretar de otra forma o no? Cuesta, ¿no es cierto? Cuesta. Un tema ético. Cuando te dice una forma ética, ahí tendrías que como que explicarlo, porque mira, yo he escuchado a personas que basado en otros datos, este encuentro nunca acaba, basado en otros datos dicen, mira, si tú te vas a los trabajos de más riesgo, fíjese, esta otra forma de interpretar el tema, si tú te vas a trabajos de mayor riesgo, por ejemplo, los que trabajan en alta tensión, los que trabajan en altura, los que trabajan en medio ambientes contaminados, con riesgo biológico, literalmente los trabajos donde hay más accidentes laborales, esos trabajos los ejercen en un, no sé, un gran porcentaje de los hombres, no las mujeres. ¿Ya? Y ahí te lo interpretan de otra forma, dicen, ahí las mujeres ni siquiera mandan currículum. Es como una forma súper rebuscada de tratar de torcer el argumento, ¿se fijan? Creo yo, no sé si ustedes lo consideran muy rebuscado. Ahora, el dato es cierto, o sea, el dato, yo ese dato lo verifiqué en Chile. En el IST, cuando ustedes ven los accidentes fatales laborales, la proporción es 9-1 en contra del hombre, o sea, mueren 9 veces más hombres que mujeres en el trabajo, en Chile. ¿Ok?
Ahora, uno lo puede interpretar como número uno, porque hacen trabajo de mayor riesgo. Número dos, porque somos más brutos y no nos cuidamos. No sé, hay muchas formas de interpretarlo. La mujer tiende a ser más cuidadosa, de una forma de interpretarlo, ¿no es cierto? No sé, vaya a no ser. O sea, digo, uno lo puede saber, digamos, pero involucra mucho estudio de un tema para tener un panorama suficientemente complejo. Javiera, ¿te iba a decir algo, no? No, ahí. Ok, continuamos. Mire. Otro dato, que este me quedó pendiente. Brecha salarial por género según tramo etario. Miren este dato. Chile, CACEN, 2017. Lo escucho. ¿Cómo toman este dato? ¿Lo encuentran pertinente? ¿O no lo encuentran pertinente? Arnaldo, dale. Disculpa, Arnaldo, antes de darte la palabra, primero voy a explicar el eje, porque quizás no se ve muy claro el eje. O sea, muestra la brecha de género para mujeres trabajadoras de 15 a 24 años, es menos 6,1% de ingresos, de 25 a 44 años, menos 13% de ingresos, y de 45 a 64 años, menos 17% de ingresos. Ahora sí, Arnaldo, disculpe. No, es que de hecho eso le iba a preguntar, es que no lo entendía. Ya. Ahí explíquelo, es que lo que pasa es que disculpen que yo tengo esta... La gente que trabajamos en ciencia tendemos a creer que los gráficos son fáciles de interpretar porque trabajamos todo el día con gráficos, ¿ya? Pero los gráficos son muy difíciles de interpretar. De hecho, hay una estadística que dice que el 70% de los chilenos no sabe leer un gráfico. ¿Okay? Entonces, por eso me voy a ir con cuidado, ¿ya? Entonces, claro, el eje I sería el porcentaje de brecha salarial entendiendo en contra de la mujer. ¿Y qué es lo que muestra este gráfico? Que mientras más joven es la trabajadora, menor es la brecha salarial. Es solo un 6,1, que sigue siendo una brecha, ciertamente, pero es solo un 6,1 respecto de las mujeres mayores de 45, que ya es 17. O sea, casi se triplica la brecha salarial para mujeres mayores de 45 años. ¿Vamos? Y ahora le vuelvo a hacer la pregunta. ¿Encuentran pertinente este dato o no? Pertinente a la discusión. Javier, tú tienes la pregunta y dices, ¿cómo? Tu pregunta es ¿cómo no entiendes el gráfico? ¿Lo explico de nuevo? ¿O cómo pasa eso? Así como que te sorprendió. Ahí No, me refiero como a pertinente, como a qué. al debate. El debate que tenemos la afirmación, ¿no es cierto? Que la Pero a brecha favor de salarial... qué. No. ¿De que hay brecha? Son dos preguntas. Número uno, si es pertinente al debate, independiente de la postura. Si ustedes lo consideran pertinente en el sentido que aporta al debate, luego vamos a ver hacia qué postura aporta. A favor o en contra. Eso creo que me lo respondan ustedes. Porque si ustedes dicen en realidad este dato no me aporta nada al debate, listo. Pero si ustedes dicen si aporta al debate, tendrían que decirme, entonces, a favor o en contra de cuál postura. ¿Cómo lo ven? Valentina. Yo creo que el dato igual aporta harto porque dice prácticamente que la mujer tiene que esperar 20 años para poder recién tener un mejor salario. O sea, eso quiere decir que la mujer necesita tener como más experiencia para poder ser válida su, no sé, como su eficiencia, por decirlo así. Pero no sé si eso sería a favor o en contra de la tesis. Sí, mira, pero déjame aclararte una cosa, porque creo que lo interpretaste mal el dato. Esta barra más grande no quiere decir que gana más necesariamente, quiere decir que la brecha con los hombres es mayor. O sea, quiere decir que las mujeres mayores de 45 años, la brecha es aún mayor respecto al hombre. Su sueldo es un menos 17% inferior al del hombre. Pero igual entonces eso quiere decir que el hombre, mientras va pasando los años, va a tener más dinero que las mujeres. Que su experiencia le va a dar más valor.
Esa es una forma de interpretarlo, o sea, que a los hombres se les va pagando más que las mujeres en la medida que pasa el tiempo por la razón que dices tú, ¿ok? Pero esa es una forma de interpretarlo. Esto muestra una brecha, no quiere decir necesariamente que la mujer gana menos o que el hombre gana más. Dice que hay una brecha. Puede ser que sea una brecha en donde los dos ganan más, pero el hombre gana aún más que la mujer, puede ser una posibilidad. Puede ser que los dos no han incrementado su sueldo y solo baja el de la mujer, no el del hombre. Opción número 2, hay como varias formas de verlo, ¿sí? El dato aporta solamente la brecha, no cuánto ganan. Arnaldo. Dime. Yo creo que el gráfico igual aporta harto en la discusión, porque al fin y al cabo como que se inclina para un lado de la discusión, como de que sí hay una discriminación. O sea, lo que estábamos discutiendo. Y es más, yo creo que igual entrega como más información. Nos entrega que a medida que pasa la edad, o sea, sí que aumentan la edad de las personas, hay una mayor diferencia entre sus salarios, por ser hombre o por ser mujer. Súper, ya, tú lo ves claramente a favor, ¿no es cierto? Yo voy a aportar un dato extra a lo que dice Arnaldo, pero voy a escuchar a Joaquín primero. Joaquín. Yo creo que la mejor forma en la que se pueden utilizar estos datos es para tener como ser más minucioso, más crítico a la hora de analizar otros datos, ya que si nos damos cuenta de que hay una investigación que solamente abarca, por ejemplo, poblaciones de 45 a 64 años, podemos, ¿cómo se dice? Podemos pensar que tal vez está como, ¿cómo se llamaba esto? Cuando el investigador quiere obtener un resultado específico. No sé si me entiendo. ¿Está como una interpretación tendenciosa, dices tú? ¿O? O sea que este dato lo podríamos utilizar para intentar como descubrir cuando una investigación, que otra investigación puede estar como, ay, no me acuerdo, usted me lo había enseñado. Eso, Sí, sí, de sí. cuando, eso, ya. Lo voy a explicar a continuación. Demos un segundo que están tocando el tiempo. Demos un segundo. Lo voy a explicar a continuación. Ya. Demos un segundo que justo llegaron a entregarme una encomienda. Voy a pausar la grabación. Demos un segundo. Ya. Bueno, la pregunta que me estaba haciendo su compañero, creo que apuntaba a lo siguiente. Claro, cuando uno va aportando más datos, la gracia que tiene es que uno va descartando distintas interpretaciones, pero además uno va aportando como piezas del rompecabezas que podrían permitirnos a nosotros establecer una conexión causal entre la variable discriminación y salario, ¿ya? Porque, por ejemplo, mira, les pongo un caso, y ahí le doy el tiro la palabra a Joaquín, que creo que tiene la mano levanta. Hay una tesis, o sea, una propuesta, ¿no es cierto?, que está a favor del tema de la discriminación, que dice lo siguiente: la discriminación contra la mujer por temas salariales, el mecanismo que conecta género con sueldo pasa por la maternidad. Ahí está el mecanismo, es decir, una mujer comienza a trabajar, normalmente en condiciones muy similares a las del hombre. De hecho, hay estudios que muestran que incluso las mujeres tienen mayor grado educativo que los hombres hoy en día. La mujer entra más a la universidad que los hombres. ¿Okay? Pero cuando entran ya a formar una familia y tener hijos, eso les limita mucho el trabajo, los empleadores no las contratan por el tema del pre y el postnatal, la carga de la crianza, ¿no es cierto? Entonces es una discriminación tanto social como laboral. Y este dato, por ejemplo, refleja eso. Que mientras más se aproximan a la edad fértil, donde la mayoría de la gente hoy en día tienen hijos, que es sobre los 25 años, ahí empiezan a subir la brecha salarial. Porque ahí empiezan a aparecer los hijos. O sea, normalmente una mujer que tiene 18 años, la mayoría no tiene hijos. La de 20, la mayoría no tiene hijos hoy en día, no antes, ¿no es cierto? Y claro, y este sería como una pieza rompecabezas que apoyaría el mecanismo. ¿Ok? El mecanismo
que diría que esto no es una mera correlación, es un tema causal. ¿Ok? Ahora, obviamente que este dato por sí solo tampoco es concluyente al mecanismo. Habría que empezar, por ejemplo, yo separaría, si yo fuese investigador, yo este gráfico lo separaría en mujeres con hijos versus mujeres sin hijos, a ver si se mantiene esa tendencia. Porque si la tendencia para las mujeres sin hijos es menor, es decir, la brecha salarial es más plana o baja, apoyaría la tesis que la crianza tiene mucho que ver. ¿Se fijan? No sé si me explico. Javier levantó la mano y después voy a leer el chat. Javier. Sí, sí, le voy a decir que igual el gráfico puede estar condicionado por, o sea, el estar hecho de las edades. No sé si ha visto este dato de que en Chile pasa mucho que los jóvenes no consiguen trabajo después de salir de sus carreras. Entonces también ¿Sí? puede estar condicionado por eso. Como porque cuando están las personas más grandes hay más demanda, entonces hay más brecha porque hay mucha más gente que está trabajando. Ah, claro, Podría ser claro. eso. Es Entonces, otra eso es variable a un considerar. punto como bien importante igual. Claro, ¿no? No, te fijas que tú aportas otra variable y esa otra variable, para considerarla, implicaría a lo mejor desagregar mejor estos datos de la forma que planteas tú. O buscar datos nuevos, o separarlas, incluir las personas cesantes en esta brecha y le asignamos sueldo cero, a ver si se mantiene esto. A lo mejor es más creciente o a lo mejor se ve al revés, o sea que las mujeres jóvenes tienen promedio aún menor si consideramos a las mujeres cesantes con los hombres cesantes, no sé, ¿se fijan? Entonces por eso el tratamiento de datos y cómo se presentan y la incompletitud de los datos son cosas que hacen que, repito, los temas sean complejos. Ya no creen que esto no tiene solución, pero la solución no es fácil, o sea, implica mucha discusión, muchos datos, mucho análisis para empezar a ver qué es lo que se está asomando como la tesis más cierta. ¿Ya? Es harto trabajo. Yo tomé algunos datos, no les voy a dar la lata. Creo que este es el último que tengo. Creo. Ahí están segmentadas las brechas, y aquí explico nuevamente. Cada una de estas barras son brechas también. O sea, mientras más grande la barra, más es la brecha salarial, o sea, es peor para la mujer. Y en el eje X está separado el grado educativo que tienen los grupos que se comparan. Por ejemplo, si comparamos hombres versus mujeres sin educación. Después, hombres versus mujeres con educación básica completa. Hombres versus mujeres con media completa, con técnico superior, profesional, incluso con posgrado. ¿Ya? ¿Qué les parece eso? ¿Qué es lo que se ve claramente en ese gráfico? Después vamos a ver si es que apoya cuál tesis, pero ¿qué es lo que se ve en este gráfico? Que mientras Carla. más grados académicos tengan las personas, más brecha salarial existe. Y de hecho creo que se puede relacionar con el otro gráfico, porque igual mientras más grados académicos tengan, más de más edad puede ser la persona. Ah, interesante tu interpretación, ¿ya? Ya, o sea, ahí tú acabas de dar el análisis y la interpretación. O sea, claramente, mientras más estudio, mayor la brecha. Esa es la tendencia. Y tú la interpretas de esa forma, que bueno, si tiene más estudio probablemente es mayor y por lo tanto se condice con el gráfico anterior. Ok, súper. ¿Alguna otra opinión? Mientras leo el chat. Aquí Scarlett dice sí, porque ahí se demuestran las etapas de la vida de la mujer, en donde se encuentran en distintos puntos de su vida. ¿Ya te gustó la interpretación de la etapa de la vida, no es cierto? Mientras más jóvenes somos las mujeres, no hay tanta diferencia, claro. Uno podría interpretar que las mujeres no tienen hijos, no tienen crianza mientras son más jóvenes. No hay tanta diferencia y esto se puede deber a los gastos, a que a esa altura de la vida no tantas mujeres son madres, claro. Dando un análisis de que depende de los días que se dan por pre y por natal, por lo que puede rendir una mujer a cierto punto de su vida. O sea, Scarlett, tú lo viste coherente con la tesis, quizás, dime si te interpreto bien, estaría a favor de la tesis discriminatoria en el sentido de que cuando aparece la crianza se le carga a la mujer y la brecha se incrementa. Podría ser, ¿no es cierto? Si no lo interpreté bien, me dice. Joaquín dice, me refería a cuando toman datos con el fin de obtener un resultado específico. Ah, ya, eso se llama los datos sesgados. Ya cuando yo... Mira, eso se llama una falacia, Joaquín, lo vamos a ver, quizás hoy. Se llama la falacia de la evidencia incompleta. Es cuando tú deliberadamente tomas solo los datos que te convienen o por ignorante no tomas lo otro, porque esa es otra opción. ¿Ya? La falacia de la evidencia incompleta. Lo vamos a ver, creo que hoy. Arnaldo concuerda con Jorge.
Pero se fijan que mientras más datos yo voy aportando respecto a este tema, la discusión se va volviendo más rica porque uno va considerando otras variables y refleja de forma un poco más cercana la complejidad de un fenómeno social que es el sueldo. O sea, la cantidad de variables de las cuales depende el sueldo de la gente es enorme. Es enorme. Claramente el género debe ser una variable. Ahora, ¿cuánto pesa en la discusión? ¿Ya? Pero también está el nivel de estudio, la edad, el tipo de trabajo que se ejerce, la personalidad. Mira, hay un tipo que yo sigo bastante en YouTube, que es un psicólogo bien famoso, que según él, en base a sus estudios psicológicos, él dice que la variable que más pesa en el sueldo de una persona, asumiendo que, digamos, más o menos un mismo trabajo, es la personalidad. Dice que las personas que son más agresivas de personalidad normalmente tienen sueldos mayores, porque pelean su sueldo y son más competitivos. Y él aporta datos al respecto, ¿ya? De hecho, él es psicólogo, fue psicólogo laboral mucho tiempo y él enseñaba a las personas cómo progresar en sus trabajos. Y él, a las personas que eran demasiado empáticas, que no eran confrontacionales, les decía, no, tú en tu trabajo debes ser confrontacional. Y los entrenaba psicológicamente para eso. Los escépticos que hacen que sus estudios a base de sus ideologías, si creen o no que hay una existencia, llevan a ese estudio para que les resulte a su favor. Claro, o sea, es bien fácil hacer un estudio tendencioso, es decir, yo mido algunas cosas, las otras variables las dejo deliberadamente fuera para que los datos se ajusten a mis interpretaciones. ¿Ya? Eso obviamente que es una deshonestidad. ¿Ya? En el proceso de publicación científica vamos a ver cómo lidiamos nosotros con eso. ¿Ya? Aunque creo que en parte ya se los dije. Creo que en parte ya se los dije. O sea, normalmente cuando tú publicas algo, hay un comité de revisores, que son otros científicos del mismo campo, que te hacen ver esas cosas. Y te dicen, no, tu estudio está incompleto, no consideraste esto, y normalmente lo rechazan. El proceso no es perfecto, a veces se pasan estudios mal hechos. ¿Okay? Ahora, puede ser que un estudio esté mal hecho, o puede ser que un estudio esté deliberadamente mal hecho, que eso ya es un tema ético. ¿Sí? A mí una vez me estaban presionando para hacer un estudio malo, me acuerdo, porque a una empresa no le convenía. No voy a decir cuál. Y estos son los problemas que dejamos en la clase anterior, pero yo ahora lo extendí con más datos, ¿no es cierto? Como les repito, no existe el dato bruto, todo dato es interpretado. O sea, todo dato tiene una carga interpretativa, una carga teórica. Y la inducción, es decir, muchos datos, yo no concluyo una ley. La correlación no implica causalidad. ¿Okay? Para establecer causalidad se requieren piezas de rompecabezas que se conecten y cada pieza más o menos demostrada y de forma individual y que conecten las variables. Y ahí yo puedo más o menos afirmar que hay una causalidad entre, por ejemplo, género y sueldo. ¿Cómo se conectarían? Yo personalmente, yo me inclino por la tesis de que sí existe una discriminación salarial por género que obedece a temas principalmente de crianza. ¿Ya? Y yo lo interpreto eso como discriminatorio, sí. Pero una discriminación que desde mi punto de vista más que laboral es social, creo yo. En base a los datos que manejo me inclino a eso, pero tampoco estoy muy seguro de mi interpretación. ¿Y por qué digo que es social? Porque socialmente, no, más que laboralmente, se le endosa la crianza mayormente a la mujer. ¿Okay? Ahora, ¿cuál es la razón que se le endose mayormente la crianza a la mujer? Pueden ser biológicas, psicológicas, sociales. Es súper complicado. Ya, yo no me atrevo a dar juicios tajantes ni nada por el estilo. Ya vi esto, disculpen. Entonces, correlación no implica causalidad. Eso nosotros lo vimos en el curso y aquí lo estamos aplicando al tema del debate. ¿Ya? Y yo creo que le mostré este gráfico de que hay correlación entre el consumo de chocolate, que es el eje X, consumo de chocolate, y premios Nobel, ¿ya? El eje Y. Entonces los países que más consumen chocolate tienen más premios Nobel. Esa es una correlación, pero no tiene ninguna causalidad detrás. ¿Ya?
demostrada al menos. Salvo que el chocolate no lo vuelva más inteligente. Ya, vamos a pasar ahora al segundo tipo de justificación, que se llama la justificación deductiva. ¿Ya? Normalmente cuando uno argumenta, hay dos tipos de inferencia que se utilizan mucho. Una es la que acabamos de hacer, la inferencia inductiva. Desde datos yo levanto ideas. ¿Ok? Pero como vimos recién, muchas interpretaciones se ajustan a un dato. Ahora, la justificación deductiva es la inversa, es decir, ¿cómo se trabaja deductivamente? Uno dice, mira, yo tengo una tesis, que las mujeres son discriminadas salarialmente. Esa es la tesis que yo defiendo, supongamos. ¿Qué es lo que hago yo? Busco ideas que tienen un grado de aceptación mayor que la que estoy discutiendo, o sea, que el grado de duda respecto a esas premisas es aún más baja. ¿Ok? Y si esas premisas fuesen aceptables o ciertas, ¿no es cierto? Y se conectaran lógicamente con mi premisa, quiere decir que yo he justificado no con datos, sino que con incluso ideas mejores y más generales la mía. Por ejemplo, aquí tengo una forma más o menos deductiva de fundamentar algo. Afirmación número 1. Dígame si ustedes están de acuerdo con esto. Históricamente a las mujeres se las ha limitado a labores hogareñas. ¿Me aceptan esa premisa o no? No estoy preguntando la razón por la cual la aceptan o la rechazan, estoy diciendo si la aceptan. ¿Ok? Sí, ¿no es cierto? Las personas que argumentan de esta forma son bien astutas desde el punto de vista si es que eligen bien esas premisas. Segunda premisa. Los hombres tienen la mayoría de los cargos de poder. ¿Me aceptan esa premisa o no? Sí, ¿no es cierto? Presidente, ministro, jueces, rectores de universidad, ¿no es cierto? Tienen la mayoría de los cargos de poder. Ahora, ¿de dónde sale esa premisa? Ustedes la pueden aceptar psicológicamente o la pueden aceptar basado en datos, no hay problema, pero son premisas que no son las premisas que ustedes están defendiendo, son premisas generales. ¿Me aceptan esta tercera premisa? En un sistema capitalista, el embarazo de una mujer trabajadora es una pérdida económica para el empleador. Sí, ¿no es cierto? Cuesta como ir en contra de esa premisa. Bueno, sí, pues si los capitalistas, en un sistema capitalista, la ganancia económica se debe a la productividad y una mujer trabajadora, ¿no es cierto? Que se embaraza, produce menos y la empresa pierde. ¿Me aceptan esa premisa? Sí. Entonces, si ustedes me aceptan esas tres premisas, la consecuencia lógica de aceptar esas tres premisas es que necesariamente las mujeres van a ser discriminadas salarialmente. Esa es la consecuencia lógica de aceptar las tres premisas de arriba. ¿Ok? ¿Me entienden? Esa es una forma de argumentar deductivamente. Buscar premisas generales que muy poca gente o nadie duda, pero que la consecuencia lógica es la premisa que yo estoy defendiendo. ¿Me siguen? ¿Me entienden, no es cierto? Ok. ¿La encuentran perfecta? Buena, súper bien. Ahora, en el marco de un debate, si una persona fija muy bien sus premisas de partida, si las fija muy bien y su contendor no critica esas premisas, la consecuencia lógica se le llama una secuencia lógica inevitable o necesaria o válida. O sea, si ustedes, por ejemplo, supongamos que ustedes están en contra de la tesis de la discriminación y ustedes le aceptan a su contrincante esas tres premisas, perdieron el debate. Perdieron el debate, porque la consecuencia lógica es salvo que ustedes encuentren alguna especie de error en el proceso deductivo. ¿Ya? Aquí dice Scales se puede debatir. Ya, aquí empezaron los pero, ya.
Ya, cuando dice se puede debatir, Scarlett, no sé si podrías como explicar un poco más cómo debatirías eso. Sí, o sea, lo que pasa es que aquí, claro, presentan dos premisas generales que ninguno duda, pero aquí ya, claro, está hablando en un sistema capitalista y habla del embarazo de una mujer, o sea, que lo estamos relacionando con la maternidad, pero tampoco solamente está considerando la maternidad y no la paternidad. Entonces eso también se puede debatir, ya que si es que fuera así, también tendría que ser una desigualdad necesaria para los hombres también, ya que las mujeres no se pueden embarazar solas. Ambos tienen responsabilidad en ello, en el embarazo de una mujer. Entonces, eso se puede debatir y como dice aquí bien mi compañero, que el necesario tal vez sería más bien tendencial. Así que Ok, eso ok. igual. Mira, es interesante lo que hace Scarlett, porque lo que haces tú, Scarlett, creo yo, es construir otro sistema deductivo que no es este, porque tu sistema deductivo ahora es ético. Tú dices, premisa 1, los hijos se hacen de 2. Premisa 2, cada persona debe asumir sus responsabilidades. Consecuencia lógica, en un embarazo, hombres y mujeres deben sufrir o vivir sus responsabilidades, sus consecuencias, los pros y los contras. ¿Ok? Y ese sistema que tuvo armas, ¿no es cierto? Y por lo tanto, la consecuencia final de eso, las mujeres no deberían ser discriminadas salarialmente. No sé si te interpreto bien. Sí, perfecto. ¿Sí? Ya, ¿se fijan? Lo que acaba de hacer Scarlett es muy interesante porque ¿cuál es la debilidad que tiene la justificación deductiva? Que yo puedo armarme otro sistema de premisas. Y que igual puede ser lógico. Y llevarme a una conclusión contraria. Pero desde otras premisas, no desde esta. ¿Me siguen? O sea, si yo acepto estas, claro, voy a llegar a esa conclusión. Pero si yo parto de otras, que son premisas éticas, como dice Scarlett, yo llego a la conclusión contraria. Piénselo, voy a leer el chat. Aquí dice, Martín dice, yo cambiaría el necesariamente por tendencialmente para que no contraargumente con una generalización, porque el decir necesariamente es cerrar una condición absoluta. Claro, la deducción lógica es absoluta. La diferencia entre la inducción, que es una generalización, uno dice la mayoría de los casos, la deducción es una consecuencia absoluta. Uno dice, mira, si las dos premisas son ciertas, la consecuencia es cierta, absoluta y general. Es como que yo les dijera, mira, este es el típico argumento que sale en los libros de filosofía, que lo encuentro siempre súper aburrido, pero lo voy a decir. Dice ya, todos los seres humanos son mortales, yo soy un ser humano, por lo tanto yo voy a morir. Y eso no es que yo creo que voy a morir o tengo alta probabilidad que voy a morir, no, no, yo voy a morir. Esa es la consecuencia final y definitiva, si las premisas son ciertas. ¿Ok? Por eso, tú, Martín, diste en el clavo de que el decir necesariamente es cerrar una condición absoluta, claro, y que esa es la fortaleza del argumento deductivo, que la consecuencia es absoluta y general, siempre y cuando las premisas sean ciertas. No sé si me explico. Entonces, el argumento deductivo, la consecuencia, se le llama el argumento fuerte, ¿ya? Si tú fijaste bien tus premisas en un debate, sacarte de esa parte de tu conclusión es súper complicado. Aquí no importan los datos, fíjense. No importan los datos para la consecuencia, me refiero. Los datos pueden aportar también al debate, sí, pero si uno se cierra esto, aquí no estamos hablando de datos, estamos hablando de premisas y si tú las aceptas. Aquí dice Martín, seguramente hay una o dos empresas probablemente dirigidas por mujeres que no discriminarían salarialmente a las mujeres. Y con que haya una sola empresa, sí el argumento entra en una generalización. Claro, tú ahí, Martín, tendrías razón si es que estuviésemos argumentando con datos. ¿Ok?
Basta con que existan unas cuantas empresas y uno podría presentar una estadística, datos, para derribar la premisa de la discriminación, ¿no es cierto? Pero, ¿qué es lo que pasa con este argumento para entender por qué el dato sería irrelevante? ¿No es cierto? Es decir, mira, que históricamente a las mujeres se le ha limitado labores hogareñas. Esa es una premisa general que si tú la aceptas, estamos hablando que no es que los hombres las han limitado a labores hogareñas, es que la sociedad, hombres y mujeres, llevan a eso. ¿Ok? Esa sería una premisa general, no es una premisa así como tendenciosa, ¿ya? Porque uno podría decir, bueno, y si las mujeres crían a los hijos, ¿por qué los crían machistas? ¿Qué te respondería a ti una persona que defiende esta tesis? Te diría, es que el machismo está en hombres y mujeres. El machismo no es de los hombres, es de hombres y mujeres. Es la sociedad. ¿Ok? Entonces, el hecho que tú tengas una jefa mujer en una empresa no la exime de que no va a ser discriminadora. Bajo esta premisa, no sé si me explico, ¿ya? O sea, el machismo no es solo de los hombres bajo esta premisa. A ver, aquí Santanera, desde otra mirada, que una mujer se embarace también puede ser que otra persona pertenecerá al proletariado. Ya, interesante esa visión, Antonella. O sea, tú estás diciendo que al capitalista le conviene que la mujer se embarace para que sea la trabajadora explotada, ¿no es cierto? No sé si te interpreto bien. ¿Ya? De hecho, miren, yo una vez escuché, este no es un argumento deductivo, una vez escuché en este debate, un tipo daba el siguiente argumento, decía, si a la mujer se le pagara menos solo por el hecho de ser mujer, la mujer tendría cesantía cero, porque para el empleador sería el trabajador ideal, el trabajador más barato. Sin embargo, la mayor cesantía también está en mujer. Entonces, no se explica esto. No sé qué les parece ese argumento. Es un argumento basado en datos. O sea, hay datos que no son incoherentes respecto a la tesis discriminatoria. ¿Ya? Martín dice... ¿Sí, sí? Disculpe, es que ahí sí se podría decir porque al final no es que le convenga del todo a la empresa contratar a una mujer porque como lo estamos viendo en el ámbito, o sea, desde la perspectiva de la productividad, entonces tampoco le conviene mucho por lo mismo, porque por más que sea más barato y todo eso, considera los días que no produce la mujer. Entonces igual de por sí tampoco es que le convenga mucho y por eso también es que no se contratan muchas mujeres. Claro, claro. Ya, déjame explicar mejor esto. Lo que pasa es que si la tesis es que un empleador le paga menos a una mujer por el solo hecho de ser mujer, ¿no es cierto? En el fondo le firma un contrato con menos plata, literalmente, ¿no es cierto? Da lo mismo si se embaraza o no. Claro, esa tesis se derribaría. La tesis del empleador que discrimina, ¿ok? Hay que ser más preciso con eso, ¿ya? Lo cual no quiere decir que invalida la tesis de que la mujer gana menos por el embarazo, ¿ya? Pero eso ya no es culpa del empleador, no sé si me explico, ¿ya? El empleador dice, escucha, yo te pago por lo que produces, ¿no es cierto? Y si produces menos, tengo que pagar menos. Y bueno, si te llevaste la carga de la crianza, eso no es culpa mía, pues, o sea, tienes que conversarlo tú con tu familia, con tu pareja. Te diría un empleador, o sea, pero yo no te puedo pagar más por no producir. Esa sería como una tesis bien así como súper antiética, ¿ya? Para que vean ustedes que el problema es como súper complejo, ¿ya? Porque ¿qué entendemos por discriminación? Desde mi punto de vista, la discriminación, bajo esta discusión que estamos teniendo, sería social, no sería laboral. No sé si me explico. Porque finalmente el empleador, si aceptamos esta tesis, el empleador le va a pagar más o menos al que produce más o menos, y le da lo mismo el género. ¿Ya? Pero como socialmente la mujer termina produciendo menos, si aceptamos esta tesis, insisto, ustedes la pueden rechazar, por el tema de que se le carga la crianza y trabaja menos horas, es una discriminación social más que laboral. Así sería como el aparataje de interpretaciones de los datos, así bajo esta tesis. ¿Ya? No sé si me explico. Complejo, ¿eh? Complejo argumental.
Ahora, a Martín no le gustó la argumentación deductiva. Martín dice tendría que estar demasiado seguro para decir algo absoluto. Claro, la argumentación deductiva tiene un pro y un contra. Y ahí, Arnaldo, disculpa, ¿te bajaste la mano, Arnaldo? ¿Y habías pedido la palabra? Disculpa. Ah, no, perdón, pero dale nomás. Ya, ahí termino esto y te doy la palabra. Disculpa. La argumentación deductiva tiene un pro y un contra. El pro es que si yo tengo unas premisas fuertes, va a costar que me discutan la conclusión. La contra es que si no estoy muy seguro de mis premisas y me las destruyen, me quedo desnudo en un debate. ¿Ok? Porque si yo basé mi argumento en esas premisas y de repente me las destruyeron porque no me di cuenta de algo, de una debilidad de mis premisas, quedo muy mal en el debate. ¿Ya? Lo cual, desde mi punto de vista, no tiene nada de malo. Para mí, ganar o perder un debate no se trata de, así como argumento de red social, destruir a la persona, ¿no? Se trata de aprender algo, y en ganar es aprender, y cambiar de opinión es ganar. Arnaldo, disculpe. No, es que era por lo de recién lo que hablaba Scarlett. Y lo que después usted dijo que era como un tema social, y sí, pues yo igual encuentro que es un tema social, pero yo pienso que respecto, es que ya un poco volviendo a lo de la cesantía y de que no habría ninguna mujer cesante si fuera por pagarles menos. Pero es que pensándolo de un punto del empleador, yo eh, pienso, no es que yo piense así, sino que yo pienso que el empleador puede pensar así, no me malinterpreten, de Sí, que sí. puede ser un riesgo para la empresa contratar a una mujer porque se va a embarazar y después hay que darle postnatal y hay que seguir pagándole y hay que contratar un reemplazo y todo eso. Y yo creo que por eso como que se les paga menos y tienen igual cesantía, porque es como un riesgo para la empresa. Ya, o sea, tú estás defendiendo que también entonces hay una discriminación laboral basada en riesgo, ¿no es cierto? Porque claro, es una discriminación si es que uno defiende la ética, que el riesgo no debiera formar parte de las consideraciones salariales. O que como sociedad debiéramos defender la vida y proteger a los niños que recién nacen, ¿no es cierto? Te entiendo, te entiendo. Por eso el tema es súper complicado, es súper complicado. Depende de cómo interpretar los datos y de las premisas, repito, de los cuales partes. ¿Ok? Aquí dice, ese argumento solo toma el punto de vista económico. Claro, o sea, ya, ahí Martín tú estás dando en el clavo, o sea, el argumento deductivo parte de premisas que están en un ámbito de la discusión. ¿Okay? Este ámbito está en el ámbito económico, claramente. Y por ejemplo, Scarlett planteó premisas en el ámbito ético. Entonces, uno puede armar una justificación deductiva desde premisas de distintas áreas y llegar a conclusiones súper fuertes, incluso contrarias. ¿Por qué? Porque parten de premisas distintas. Yo lo único que les digo es que el argumento deductivo se utiliza mucho, es muy persuasivo. Porque si ustedes logran conexión con un público, supongamos que está escuchando el debate, y el público va a decir, oye, en realidad esa premisa es cierta, el público los va a apoyar en la conclusión. ¿Okay? A mí la popularidad me da lo mismo, pero tengo que también decir eso. ¿Ya? Miren, voy a mostrarles las premisas, otras premisas. Bueno, Scarlett me facilitó bastante el trabajo. Yo voy a mostrar las premisas que tenía yo, que no son mías, digamos, que son otras premisas que concluyen lo contrario a la tesis discriminatoria. Fíjense. Esta la escuché de otro debatiente en las redes sociales. Dice, históricamente, las mujeres eligen trabajar más con humanos que con máquinas. Por ejemplo, la mayoría de la gente, los ingenieros mecánicos, esa carrera está plagada de hombres. Enfermería y medicina en general, muchas más mujeres que hombres. Ese es un ejemplo. ¿Están de acuerdo con esa premisa o no? Que los trabajos que lidian con seres humanos los tienden a preferir más las mujeres que los hombres. Por ejemplo, ¿ustedes han visto educadores de párvulos, hombres? ¿O más enfermeros? No, ya, eso es importante. Estoy diciendo si me aceptan o no la premisa. No en base a qué. No en base a qué. Puede ser que acepten la premisa basada en datos. Estoy diciendo si me la aceptan, ¿no? Nada más que eso.
No, no, en verdad no. Asume muchas cosas. O sea, lo único que afirma esta premisa, históricamente las mujeres eligen trabajar más, eligen, fíjense que por eso recalqué la palabra, el verbo, ¿no es cierto? Eligen trabajar más con humanos que con máquinas. Asistente social, hay más mujeres que hombres. Enfermería, hay más mujeres que hombres. Ingeniero mecánico, hay más hombres que mujeres. Ingeniero informático, hay más hombres que mujeres. Eso es lo que quiere decir la premisa. Ustedes verán si la comparten. ¿Ya? Otra premisa ganando vuelta, también polémica, ¿no es cierto? Dice, las mujeres privilegian, o sea, una elección, privilegian más la calidad de vida que la competencia laboral. O sea, en el fondo, en un ambiente competitivo, en realidad, la mujer... ¡Silencio! Disculpa, mi perro. Lo que quiere decir esto, ¿no es cierto?, es que si estamos compitiendo y yo para ganarle al otro tengo que trabajar más horas, tengo que enfermarme, estresarme y quedar muerto, en realidad los que tienden a tomar esas decisiones son más los hombres que las mujeres. Las mujeres privilegian más la calidad de vida, ya una vida equilibrada. ¿Aceptan esa premisa o no? En el fondo los hombres son más trabajólicos y más competitivos y arruinan su salud por ganar. ¿Ya? No, no la aceptan. No. Arnaldo, disculpe. Profe, es que lo que a mí me está pasando es que yo la de recién como que acepté varias cosas, pero en esta no. Pero la verdad como que me estoy sustentando literalmente como en mi experiencia, pero en ninguna de las dos como que habían datos. No sé si me pasa que por aceptar estas, que yo no tengo como el conocimiento, porque yo no sé si las mujeres realmente eligen más trabajar con personas que con máquinas, pero en la otra yo como que sí sabía que la sociedad es como machista, la verdad le estoy quitando validez a una y atribuyéndole validez a otra, lentamente desde mi experiencia. ¿Cómo, cómo, ay, me estoy como casi enredando. ¿Sí? ¿Cómo se lleva eso? Onda, tipo, depende como de la persona que esté expectante, si es que no hay datos. Ya, la respuesta a eso tiene dos dimensiones, Arnaldo. Es, uno, ¿cómo convences al resto de que esas premisas son ciertas? ¿Ok? Que es una cuestión psicológica. Y yo te puedo decir, pero Arnaldo, a ver, mira a tu alrededor, Arnaldo. Mira a tu alrededor. A ver, dime, yo estoy tratando de convencerlo psicológicamente. Científicamente, uno, ¿cómo evalúa eso? De forma independiente. O sea, cada una de estas premisas tengo que investigarlas. O sea, para yo aceptar esas premisas como para construir un argumento deductivo, ¿qué tendría que hacer yo científicamente? Ver si hay estudios con datos que avalen eso. Supongamos que yo, te pongo un caso, encuentro datos que dicen, yo separo los trabajos con humanos de los trabajos con máquinas. Los separo, ¿ok? Y hago una estadística mundial. Y te digo, ¿sabes qué, Arnaldo? El 90% de los trabajadores que trabajan con máquinas son hombres y el 90% de las trabajadoras que trabajan con humanos son mujeres. Supongamos que te entrego eso. ¿Me aceptarías ahí la premisa? Ese sería un argumento como científico. Hago un muestreo lo más amplio posible, separo por edad, todo lo que hemos discutido hasta ahora. Y finalmente, los datos apoyan enormemente esa premisa. Por lo tanto, tienes que terminar aceptándomela científicamente. La pregunta es si te convence psicológicamente. Y aquí hay una trampilla, que ya se las voy a decir. Si yo entregara esos datos, ¿los convencería de esa premisa? Así, esa simetría porcentual. Y aquí está, Scal está dando en el clavo. Dice, eso se debe a la sociedad más que a las mujeres, ya que hay excepciones de mujeres que son competitivas y aún existe una ganancia menor y ellas no lo eligieron. Ya, viste en el clavo, Scal. ¿Dónde está la trampa acá? Aunque yo le entregue esos datos científicos para aceptarme la premisa, el verbo elegir no sale de los datos. Los datos dicen hay más trabajadores mujeres que hombres. No dicen que las mujeres eligieron eso. Eso no lo dicen los datos. Entonces, el verbo elegir es polémico en esa premisa. Probablemente, yo creo que probablemente esa premisa, si tú lo llevas a la estadística, es un hecho desde el punto de vista de la distribución. No estoy seguro de la elección. Yo no sé si las mujeres eligen trabajar más con humanos que con máquinas. ¿Ya? Hay algunos estudios que dicen que sí, que lo eligen. ¿Okay? Hay un estudio en Noruega que creo que
Hay unos estudios que muestran en qué países hay menos estereotipos de género. Usted sabe lo que son los estereotipos de género, es cuando, no sé, pues cuando típico que salen los juguetes de niña versus de niño, y los juguetes de niña son de cocina y los de niños son de guerra, cuando sale hablando un profesional exitoso, sale hablando un hombre y no una mujer. Esos son los estereotipos de género. Entonces, hay estudios que muestran que los países con menos estereotipos de género, por lo tanto, que socialmente condicionan menos a las mujeres a labores hogareñas, son los países, los típicos, los nórdicos. Ustedes se han escuchado que los nórdicos siempre son buenos en todo. Son buenos sí, como en igualdad, en sueldo, en protección social, y en género también son buenos. ¿Ya? Y extrañamente, yo este estudio lo vi, no es solamente un testimonio que escuché en la tele, yo fui a buscar el estudio. Dicen que en esos países se da más la asimetría laboral que sustenta esa afirmación. Es decir, se separan aún más las mujeres y los hombres en trabajo de máquina versus humano. Contrario a lo que uno esperaría. O sea, uno diría, mira, si un país tiene menos estereotipos de género, además tiene toda una red de protección para el tema de la maternidad, para que la carga de la maternidad se equipare más, hay menos representaciones estereotipadas del rol del hombre y la mujer, el sistema educativo es mejor, uno esperaría que la distribución de trabajo fuese más simétrica, y es al revés, es completamente más asimétrica. ¿Okay? Hay algunos estudios que muestran eso y apoyan esa tesis, la apoyan, la tesis de la elección. En el fondo lo que dicen esos estudios es que las mujeres, esto es una afirmación estadística, ¿no? Por favor, yo no estoy diciendo que a nivel individual van a haber excepciones, pero esos estudios afirman, ya estoy describiendo, no estoy diciendo que lo defienda, afirman que al parecer pasa todo lo contrario, que en los países donde las mujeres no tienen tanta protección social, las mujeres tienden a trabajar en trabajos que en realidad les pagan más y le aseguran un mayor sustento, que son los trabajos con máquinas. ¿Okay? Pero cuando ya la barrera social del sueldo, de la protección, está más baja porque es un país muy proteccionista, con muy buenos sueldos, en el fondo la mujer elige por los gustos. Y el sueldo ya tiende a ser irrelevante en la elección, ¿ya? Porque igual saben que van a vivir bien. Esa es como la tesis que defiende esa afirmación. Ahora, estos son los nórdicos, ¿ya? Alguien podría decir, sí, pero son nórdicos, no son latinos, nosotros somos distintos. Súper. La pregunta es, si yo trajera su estudio, porque no es mi área, estoy parafraseando un paper que leí más otros argumentos, ¿ya? ¿Los convencería de esa tesis? Entonces no. Con todos estos argumentos científicos que les di, estudios, ¿los convenzo o no? Así se defienden las premisas generales, que era la pregunta que me hacía Arnaldo. Yo la defiendo con estudios. Oye, hay estudios que demuestran esta premisa, ¿te gusta o no? Acéptame. La otra es convencerte psicológicamente, ¿ya? Decirte, a ver, Arnaldo, ¿tú estudiarías parvularia? Eso es un convencimiento psicológico. Arnaldo, dime, ¿estudiarías tú educación parvularia para trabajar con niños de kinder? Yo no. Ah, ¿ves, Arnaldo? ¿Ves? Una prueba de que tú no trabajas con humanos. Esa sería una forma psicológica de persuadirte, ¿te fijas? Son súper inteligentes los que persuaden de esa forma. Onda, Sí, si usted no sí, me dice, yo no me doy cuenta y como que, sí, pues tiene razón. Y yo digo, ay, ¿qué quieres estudiar, Arnaldo? ¿Qué quieres estudiar? Dímelo. Ya, yo quiero estudiar pedagogía en biología. Pedagogía en biología. Tú quieres hacer clases en media, ¿no es cierto? Ya, tú sí quieres trabajar con humanidad. Ahí ese argumento no me serviría. Por ejemplo, si tú me hubieses respondido, yo quiero estudiar ingeniería informática, yo te diría, ¡ja! ¡Ja! Niegas la premisa que se aplica exactamente a tu caso. Esa es una forma de debatir psicológica, ¿te fijas? Bueno, en tu caso, ahí si me respondiste pedagogía en biología, listo. No me funcionó la estrategia psicológica, no te podría convencer. ¿Ya? Gabriela. Quizá eso de lo de los trabajos también puede tener un ámbito social, porque, por ejemplo, me acuerdo que en un momento de mi crisis por qué estudiar, pensé en Hola, agronomía, pasamos.
claro, pensé en agronomía y yo tengo una tía que es agrónoma y me dijo, no, no estudies eso porque la voy a pasar muy mal porque son puros hombres que te van a mirar en menos y que te van a discriminar. Entonces estaba pensando mientras te explicaba que podría tener algún tipo de connotación social de que las mujeres no quieren estudiar esas cosas porque sienten que la pueden pasar mal porque están rodeadas de hombres. Entonces Exactamente. puede tener ese tipo de connotación. Por ejemplo, me acuerdo que yo estuve en muchos cursos de electrónica y como que te decían, habían muy pocas niñas y decían que tenían que estudiar eso para cambiar el tipo de cantidad o por proporcionalidad de mujeres que trabajan en ámbito científico o mecánico, qué sé yo, porque hay muy pocas. Y yo creo que tiene que ver con eso también. Es un excelente caso. O sea, tú, Gabriela, claro, agronomía se mueve en el límite entre trabajar con seres vivos y con máquinas, ¿ya? Yo creo que trabaja con una mezcla de las dos cosas. A pesar que los árboles no conversan mucho, las plantas tampoco, digamos, pero podríamos tomar agronomía como un caso así excepcional, yo te entiendo. O sea, decir, claro, una mujer que elija agronomía se ve inhibida a elegirla por el tema de que se va a meter en el fondo del pollo en corral ajeno, si está lleno de hombres, ¿cierto? Te entiendo un poco la idea. Y ahí sería la barrera social, entonces el verbo elegir no corre. Pero fíjense a lo que voy, ¿ya? Porque no quiero que perdamos el hilo de esto. Yo lo único que estoy diciendo es que si ustedes me aceptaran estas premisas, supongamos que me las aceptan, ¿ya? Lo que estamos haciendo ahora es como uno debate, o sea, uno debate atacando premisas, ciertamente, ¿ya? Dejemos de lado por mientras el tema de atacar las premisas. Si ustedes me aceptaran estas premisas, que históricamente las mujeres eligen trabajar con más humanos que máquinas, que las mujeres privilegian más la calidad de vida y la competencia laboral. Y yo les podría defender esto. Miren, ¿por qué creen ustedes que se suicidan más hombres por estrés laboral que mujeres? Porque los hombres somos más tontos, más competitivos, y después cuando estamos muriendo nos damos cuenta que cometimos un error y que en realidad había que vivir la vida de forma más equilibrada. No sé. Supongan que me aceptan esa segunda premisa. Y en un sistema capitalista, las máquinas y los trabajólicos producen más, ¿ok? Yo con una máquina produzco mucho más plata que con humanos, ¿no es cierto? Si ustedes me aceptaran esas premisas, la consecuencia lógica de esas premisas es que las mujeres ganan menos entonces por elección de vida, no por discriminación. ¿Ok? Por supuesto, tanto estas premisas como las anteriores, ambas son atacables. Ahora, ¿cómo las atacamos? Ahí viene el tema de las estrategias de debate que vamos a ir viendo, ¿ya? ¿Cómo las atacamos? En el fondo, ¿cómo derribamos las premisas? Hay una forma científica de hacerlo, con estudios. Decir, mira, hay estudios que demuestran que esa premisa es falsa. Listo, se acabó la discusión, entre comillas, porque en ciencia hay que recurrir a muchos estudios para ver si esa premisa es falsa o verdadera, ¿no es cierto? O lo otro es la estrategia psicológica de debate, de persuadir al otro que está equivocado. ¿Ok? Dudas, consultas, comentarios. Tal. Ya vamos a entrar al tema del debate. De hecho, tengo un video que creo que lo vamos a alcanzar a ver. Creo que sí. De cómo una persona derriba una premisa a una entrevistadora. En un caso muy famoso. ¿Cuál es el problema de la argumentación deductiva? Como yo les decía, que no existe un único sistema lógico coherente. Cada persona puede armar su propio sistema. El asunto es de qué premisas parte. ¿Ya? Y ahí viene la habilidad del que debate para ver las debilidades de las premisas científicamente o psicológicamente. ¿Okay? Porque si yo defiendo, les pongo el caso, si yo defendiera la premisa de que las mujeres eligen qué estudiar y yo tengo una hija que le prohibí estudiar ingeniería informática, alguien podría atacarme psicológicamente a mí diciendo, ¿y cómo tú no dejaste a tu hija estudiar eso? ¿De dónde sacas que las mujeres eligen? Si tú mismo eres un ejemplo de que las mujeres no eligen porque tú no dejaste elegir a tu hija. ¿Cómo quedó en un debate? Quedó como mamarracho, ¿no es cierto? Psicológicamente me mataron.
Entonces, ¿cómo atacamos las premisas? Miren, les voy a mostrar un video. Denme un segundo. Les voy a explicar el contexto del video, porque el video es bien largo. Disculpen el título del video. Yo no puse el título del video. El título del video lo encuentro terriblemente desubicado y desagradable. ¿Ya? Pero era un video que está subtitulado, entonces tuve que encontrar el debate subtitulado, ¿no? Así que mil disculpas por el título que van a ver. Ya, les explico el contexto. Espérense. Ya. Bueno, este es un debate bien famoso. Y el contexto es el siguiente. Estaban debatiendo por la libertad de expresión. Porque alguno de ustedes hizo un ensayo de la libertad de expresión. Y está el debate que decía, mira, la libertad de expresión tiene un límite que es ofender. O sea, tú no puedes ofender y por lo tanto debiese estar restringida la libertad de expresión cuando ofendes a otro. O sea, tú no tienes derecho a ofender a otro. Esa era una postura, que es la postura de la periodista que está acá, ¿ok? La otra postura es de este tipo, de este psicólogo, que él decía no, que la libertad de expresión se tiene que respetar en toda circunstancia, ¿ya? Ahora, fíjense cómo se da el debate. ¿Ven ahí, no es cierto? ¿Ven ahí? Yo creo que se ve. ¿Sí? Ya. Le diría que no se escucha, pero no está en el idioma tampoco. Ya, no, si está en inglés, por favor, lean nomás esto. Ah, y otro contexto, ¿ah? Ese tema de la libertad de expresión se graficó en un caso muy particular que vivió un profesor universitario, que a él lo querían meter preso por negarse a aceptar una ley que lo obligaba a utilizar pronombres especiales para las personas transexuales. Es como el todes, por ejemplo, ¿ya? Había una ley en Canadá y él decía que eso limitaba su libertad de expresión, que él tiene el derecho a expresarse como quiere, que el gobierno no puede coaccionar el lenguaje so pena de una cárcel. O sea, que ese es como el contexto del debate, ¿ya? Y respecto al audio, déjenme ver si es que le puedo dar el audio por último para probar, ¿ya? Audio setting, ya voy a probar una vez, si no, ya no importa. Ya, bueno, ahí van a ver. Ya, por favor, espera, voy a partir de nuevo, miren. Fíjese lo que dice la entrevistadora. La entrevistadora intenta partir de una premisa, de que él se negaba a decirle a las personas transexuales por el pronombre que ellos querían. Por ejemplo, que ustedes me obliguen a mí a decirle a ustedes todes, ¿ya? Y que yo me niegue. Es de esa premisa parte la entrevistadora. Se fijan que la entrevistadora inmediatamente le derribó ese punto de partida a la entrevistadora. Se dijo, no me ve, la discusión no es de lo que tú estás diciendo, ¿ya? Yo no me negué en el fondo a decirle a los estudiantes cómo su pronombre querían. Yo me negué a que el gobierno me obligue a decir cosas, ¿ya? Ya, se fijan que la entrevistadora hace la equivalencia entre que si yo ejerzo mi libertad de expresión para utilizar el pronombre que yo quiero, podría ofender a una persona transexual y estaría violentando su derecho, ¿no es cierto? La consecuencia entonces, ¿no es cierto?, es que yo estaría ejerciendo una violencia sobre esta persona. Está apoyando la tesis que la libertad de expresión debiera tener ese límite, por ejemplo. Ya.
Fíjense lo que hace el psicólogo, ¿no es cierto? Él claramente está a favor de la tesis de la defensa de la libertad de expresión. Y fíjense la premisa que parte. La premisa dice, la voy a volver a poner, para poder pensar tienes que aceptar el riesgo de resultar ofensivo. No sé si comparten ustedes esa premisa. O sea, si queremos pensar y construir conocimiento, supongamos, hay un riesgo de ofender, implícito. ¿Lo aceptan o no? Yo sí la acepto. ¿Sí? Él está utilizando una lógica deductiva. Si tú quieres pensar, la consecuencia lógica es que te arriesgas a ofender. Ya, pero miren cómo sigue la discusión, fíjense. Ya, mire, está utilizando una estrategia psicológica ahora. Está apuntando a lo que están haciendo ahora ellos. O sea, esto ya está fuera de la lógica. Está tratando de persuadirla a ella de que en el fondo ella está de acuerdo con él. Fíjense. Mire. Ya, se fijan, esta es una estrategia psicológica bien interesante. En el fondo le está diciendo, tú estás haciendo lo mismo conmigo ahora. ¿Ok? ¿Ok? Eso es psicología. Eso es psicología. Eso no es lógica, eso es psicología. Es decir, ya fijé mi premisa, tú fijaste la tuya, pero ahora te voy a convencer a ti. Tú estás haciendo esto conmigo ahora. Estás ejerciendo tu libertad de expresión a riesgo de ofenderme y de hecho está siendo incómoda esta entrevista. ¿Se fijan? Miren. Miren lo que pasa ahora, miren. Eso se llama conflicto cognitivo. La entrevistadora está en una disyuntiva. O sigue defendiendo su tesis y niega su profesión, porque ella para ejercer su profesión tiene que arriesgarse a ofender, ¿ok? O le acepta la tesis del entrevistado para seguir con la entrevista. Este es un ejemplo de cómo uno hace una argumentación deductiva y a la vez una estrategia psicológica para convencer a tu debatiente que en el fondo acepta tus premisas, no las que partió ella. Ahora la entrevistadora hace algo súper bueno, miren. Miren. Lo que hace la entrevistadora, por eso no me gusta el título de este video, yo lo encuentro espectacular. Ejerce un acto de humildad intelectual. Reconoce que tenía un error. No se enoja, no insulta, lo toma con humor, ¿ok? Es un debate sano. ¿Se fijan? No hay ningún problema acá que se tiran un vaso de agua, que se ponen adjetivos calificativos, nada. Yo creo que esta entrevistadora le han restregado esta entrevista, porque ella es una entrevistadora muy famosa en el Reino Unido, tengo entendido, y se caracteriza por ser bien incisiva, es como la Mónica Rincón nuestra, es una cosa así, ¿ya? Y fíjense, ella se la toma... Ya, fíjense que ella ya trata de cambiar las circunstancias y dice, bueno, esta entrevista no es lo mismo que un alumno que va a tu clase, o sea, es otra la circunstancia, el alumno que va a tu clase va obligado, ¿ya? Aquí tú viniste voluntariamente, entonces claro, si tú viniste voluntariamente, yo sí tengo el derecho a ofenderte, pero tu alumno, no tiene derecho tú no tienes derecho a ofenderlo a tu alumno. Y ahí le derriba nuevamente la tesis, porque le recuerda que la pregunta del debate, no, o sea, a él no lo convocaron para explicar por qué no le dice todes a su estudiante. Él dice que no tiene problema con eso. Él lo trata al estudiante como el estudiante quieren que lo trata. El problema que tiene él es que el gobierno le obligue, so pena de
cárcel a usar ciertas palabras. Ese es su debate, no el otro. Entonces, vuelve el debate a la pregunta original. O sea, le dice, no, no, no te vayas para ese lado, si este no, el debate no es de eso. ¿Ok? Eso se llama volver a la pregunta del debate. ¿Ok? Yo voy a dejar el video porque se me acabó el tiempo. Ya, nosotros vamos a ir apuntando hacia allá. ¿Ok? Vamos a ir apuntando hacia allá. ¿Cómo podemos utilizar los argumentos inductivos y deductivos junto con alguna estrategia media psicológica, que no es mi campo, pero hay algunas recetas por ahí dando vueltas, para tratar de persuadir a alguien en un debate? ¿Ok? No sé si está claro. ¿Dudas, consultas, comentarios? ¿No? Ok. Se te pegó el computador como 10 minutos, ¿qué pasó? No. Arnaldo, mostré un video de un debate entre una periodista muy famosa y un psicólogo muy famoso, ambos a nivel mundial, que muestra las estrategias tanto argumentativas, deductivas, como también estrategias psicológicas de persuasión. Voy a subir ese video para que ustedes lo repasen, ¿ya? Y sí, vamos a ir repasando debates de gente experimentada. Yo tengo algunos casos respecto a, bueno, este es el que le acabo de mostrar. Hay otro que me gusta mucho como debate, que es un tipo que defiende que el Islam es una religión de paz. Porque está la otra versión que dice que el Islam es una religión violenta. ¿Ok? Hay un debate muy, muy bueno. Hay otro debate que dice si la Iglesia Católica ha sido realmente un aporte a la humanidad o no. Hay un debate también muy bueno al respecto, con argumentos y todo. Y si ustedes encuentran más debates interesantes que quieran compartir, por favor, tráiganlos, ¿ya? Porque también me interesa que ojalá los debates que ustedes encuentren en los temas que a ustedes les interesan, para mí esos son más significativos que los que yo traigo, porque yo traigo los temas que a mí me interesan y que yo he visto. Entonces, como tenemos diferencias generacionales, quizás mis gustos son una lata para ustedes. Entonces, ahí aportemos entre todos, ¿ya? Quedamos hasta aquí y nos vemos esta próxima semana. Espero ya tenerles corregido los ensayos esta otra semana, ¿ya? Que estén bien y cuídense. Chao, chao. Chao, profe. Muchas Saludos. gracias. Saludos. Chao, profe, Profe, gracias. gracias. Chao.